Seguramente eres consciente que en el pasado muchas ideas, libros, programas de radio o de televisión fueron prohibidos por diversas razones, desde su exceso de violencia, su lenguaje o incluso por difundir ideas contrarias a las personas en el poder. Pero, ¿sabías que la censura sigue existiendo en nuestros días? ¿Has escuchado de la cultura de la cancelación? Quédate en este video para conocer más sobre la censura. Como siempre, comencemos por el concepto. La censura es toda actuación deliberada destinada a suprimir o alterar contenidos considerados peligrosos o inconvenientes para el orden establecido. En esencia, es un mecanismo de control comunicativo que puede ejercerse antes o después de la difusión. Existen 6 tipos de censura. Censura previa. Consiste en el examen y autorización de textos, imágenes o mensajes antes de su publicación. Este método fue común durante siglos, especialmente en la Edad Media, cuando el gobierno o la iglesia decidían qué se podía difundir o imprimir. Censura posterior. Implica sancionar o retirar material ya divulgado. Con frecuencia se acompaña de multas, prohibiciones o encarcelamiento de autores. Un ejemplo muy claro es el del libro Mi lucha en muchos países de Europa. Censura directa. Representa la prohibición abierta de obras completas, libros que no llegan a imprenta, películas bloqueadas o páginas web clausuradas. Censura indirecta. Se basa en presiones económicas, bloqueos de financiamiento o trabas burocráticas que entorpecen la circulación de ideas sin prohibirlas oficialmente. Censura total. Eliminación absoluta de un contenido sin posibilidad de acceso a versiones alternativas. Censura parcial. Recorte de fragmentos concretos mediante tachaduras, ediciones o inhibiciones de capítulos que se consideran problemáticos. A estos tipos formales sumamos la autocensura, adoptada por creadores de contenido y periodistas que deciden omitir temas por temor a represalias políticas, sociales o comerciales. Por ejemplo, yo mismo tuve que autocensurarme en el capítulo de la gordofobia y en el de neurodivergentes por temor a herir susceptibilidades. Finalmente, la llamada censura postmoderna emerge de normas internas de plataformas digitales, algoritmos y equipos de moderación que, muchas veces sin criterio claro ni contraparte, retiran contenidos y cierran cuentas en redes sociales. La censura existe desde que las sociedades se organizaron en jerarquías. En Mesopotamia y Egipto, los sacerdotes borraban inscripciones que ponían en entredicho los relatos oficiales sobre dioses y faraones. Se conservan evidencias de tablillas de arcilla donde alguien, con cincel, tachó pasajes enteros para ajustarlos al dogma reinante. En China, la dinastía Qin estableció uno de los episodios más drásticos: la quema sistemática de libros de historia, filosofía y literatura confuciana, junto con el encierro de cientos de eruditos para imponer una única versión ideológica y garantizar la lealtad al emperador Qin Shi Huang. En la Grecia clásica, la libertad de palabra convivía con límites. Durante los festivales de comedia, los dramaturgos satirizaban a líderes sin represalia bajo un permiso excepcional llamado parresia. Pero fuera de esos actos, escritores podían ser llevados a juicio si se consideraba que difundían difamaciones o corrían el riesgo de desestabilizar la cohesión cívica. Platón, por ejemplo, censuró ciertos poemas en la República, al argumentar que influían negativamente en el carácter de los ciudadanos. Roma hereda el legado griego. Penalizó la traición verbal contra el emperador a través de diversas leyes que castigaban la injuria al poder supremo, poniendo en riesgo a poetas y satíricos como Juvenal. Incluso durante esta época se popularizó la figura del censor, quien decidía qué podía publicarse y qué no. Con la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica emergió como la principal guardiana de la verdad. El índice de libros prohibidos, instaurado en 1559 por el Concilio de Trento, incluyó más de 4.000 títulos, obras de ciencia, filosofía y ficción que desafiaban la ortodoxia religiosa. Los obispos actuaban como censores locales, revisando cada manuscrito antes de autorizar su imprenta. La imprenta, inventada por Gutenberg en la primera mitad del siglo XIV, alteró el balance de poder. Por un lado, multiplicó la difusión de herejías y doctrinas novedosas, como evidenció la rápida circulación de los escritos de Lutero, y por otro lado, impulsó a la Iglesia y a los estados a perfeccionar sistemas de licencias y permisos de impresión. Surgieron tribunales eclesiásticos y reales encargados de autorizar ediciones y castigar publicaciones prohibidas. El siglo de las luces proclamó la emancipación del pensamiento.
pero la batalla por controlar la palabra se recrudeció. En Francia, tras el derrocamiento de la monarquía, Napoleón Bonaparte creó en 1811 el Ministerio de Policía General, con facultades para clausurar periódicos sin juicio y detener periodistas bajo acusaciones de sedición. En Rusia, el zar mantenía un estricto control sobre la prensa extranjera. Cada artículo de corresponsales se sometía a revisión previa, y los editores podían enfrentar penas de exilio o de prisión si se atrevían a publicar críticas al régimen. Estas prácticas sentaron las bases de la censura burocrática moderna, donde la reglamentación estatal controla la emisión de licencias y el acceso a recursos editoriales. El siglo pasado elevó la censura a una cuestión de seguridad nacional. En la Unión Soviética bajo Stalin, la purga ideológica incluyó la reescritura de la historia. Personajes caídos en desgracia simplemente desaparecían de fotografías y manuales escolares, al tiempo que el partido ejercía un estricto control sobre todas las formas de arte y literatura. Adolf Hitler y Joseph Goebbels montaron en Alemania un ministerio de propaganda que coordinaba prensa, cine, radio y publicaciones para difundir la doctrina nazi y suprimir cualquier voz disidente. En América Latina, las dictaduras militares adoptaron la censura como herramienta de represión política durante la Guerra Fría. Se clausuraron periódicos, se secuestró a periodistas y se instrumentó un sistema de listas negras y desapariciones forzadas, conocido como la Guerra Sucia, que buscaba silenciar a la oposición de izquierda. Hasta los años 80, en la Biblioteca Nacional de México existió un fondo clandestino donde permanecieron bajo llaves miles de volúmenes considerados subversivos. Obras de crítica social, estudios políticos y narraciones históricas fueron catalogadas en este estante secreto, accesible solo a investigadores con autorización oficial. Paralelamente, los periodistas se enfrentaron presiones de gobernadores y grupos de poder locales que ejercían amenazas directas. El riesgo de cierre de medios, de agresiones o de quema de imprentas generó un clima de autocensura, columnas que nunca se publicaron y reportajes a medias para no comprometer la integridad física de reporteros y sus fuentes. Hoy, los escenarios públicos se reinventan en plataformas digitales. Facebook, Twitter y YouTube aplican regulaciones internas para combatir discursos de odio, desinformación y violencia, pero las reglas de moderación no siempre son claras ni consistentes. Los llamados strikes o bloqueos temporales de cuentas pueden basarse en interpretaciones automáticas de un algoritmo, sin posibilidad de apelación efectiva. La UNESCO advierte que la moderación algorítmica, al no distinguir contexto ni matices, tiende a reproducir sesgos y silenciamientos injustos, afectando especialmente a comunidades minoritarias. Y con el empoderamiento de las minorías, la censura evolucionó a la cultura de la cancelación, y con esta, el surgimiento de movimientos de justicia social que exigen responsabilidad a figuras públicas. Con el tiempo, esta práctica se ha popularizado en redes y se ha transformado en un mecanismo de sanción colectiva express. Un comunicado, un tweet o hasta un hashtag bastan para desatar un juicio público donde el veredicto se dicta sin audiencia ni matices. Los canceladores operan como un tribunal anónimo, moviendo masas de reproche y un boicot en cuestión de horas, y dejando pocas vías para la rectificación o el diálogo constructivo. El escrutinio constante y el miedo al error generan estrés, ansiedad y sensación de vulnerabilidad, pues ahora estos tribunales de lo correcto no solo atacan a figuras públicas, y hoy cualquiera puede ser víctima del linchamiento público. Esto ha generado un incremento en la autocensura. Voces moderadas prefieren opinar, reduciendo la diversidad de perspectivas y empobreciendo el debate público. Y para ilustrarlo de mejor manera, veamos los siguientes ejemplos. Me Too logró visibilizar víctimas de abuso y modificar leyes, pero fue criticado por algunos casos de conclusiones apresuradas sin suficiente verificación. Académicos cancelados, profesores y conferencistas despedidos o vetados por declaraciones controversiales, sin procedimientos formales de apelación. Boicots corporativos, resultados inmediatos de caídas en ventas y reputación de marcas, a veces sin aclaraciones posteriores. Frente al abuso de la censura digital y la cancelación, la UNESCO propone estándares de transparencia en moderación y mecanismos de apelaciones claros. Se debaten proyectos de leyes que exijan a las plataformas publicar sus criterios y habilitar canales de revisión independientes. Juristas y activistas sugieren la creación de tribunales digitales especializados en desinformación y discursos de odio, con procedimientos que garanticen audiencia, prueba y derecho a réplica.
La historia de la censura y la cultura de la cancelación nos muestra que la comunicación es un campo de batalla. Cada avance tecnológico trae nuevas oportunidades y riesgos. La clave reside en construir mecanismos que permitan la corrección de errores sin sacrificar la posibilidad de expresar ideas difíciles o polémicas. Esto es todo por este video. Cuéntame, ¿crees que la censura sigue existiendo? ¿Hemos llevado muy lejos la cultura de la cancelación? Puedes dejarme tu respuesta y cualquier otra aporte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.